Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy te traigo un nuevo ejercicio, el cual pertenece al tema de transformación de redes. Y bueno, este vendría siendo de nuestro quinto ejercicio, ¿no? En este tema. El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente. Considere el circuito que se muestra a continuación. Halla la resistencia equivalente en las terminales, inciso A B y inciso B desea AD, ¿no? Entonces, aquí nos pide que calculemos la resistencia equivalente. Primero, viéndolo como en esto, ¿no? En lo que son las terminales A y B. Y luego, en el inciso B, nos pide que lo hagamos, pero desde la perspectiva de CAD. Entonces, aquí va a ser un ejercicio que contiene, digamos, dos ejercicios, ¿no? Se escucha raro, pero es como los videos anteriores en donde resolvíamos ejercicios que tenían una parte uno y una parte 2 básicamente. Entonces, en el video de hoy vamos a abordar el inciso A, vamos a calcular la resistencia equivalente vista desde las terminales A y AB, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Acá escribimos solución. Y voy a dibujar nuevamente acá el circuito. Solamente considerándonos lo que son las terminales A y B. Entonces acá estaríamos uh, tomando nuestra referencia de las terminales. Y esta resistencia. Y aquí vamos a hacer como que no existen estas, ¿no? Porque estamos considerando el inciso A, que es de las terminales A a B. Y aquí tenemos 50 ohms, de 100 ohms, 150 ohms, aquí nuevamente 150 y aquí 100 y este es un 60 ohms, ¿sí? Entonces vamos a ver, bueno, aquí en lugar de hacerlo así, mejor sí voy a dibujar las terminales, así. O sea, voy a respetar el ejercicio, ¿no? O sea, el diagrama, ¿no? Que se nos proporcionó, pero la resistencia equivalente la vamos a buscar aquí, ¿no? Viéndola desde de este lado del circuito. Entonces vamos a analizar lo que son los nodos. Esto con el fin de ver cómo están conectadas las ramas en este circuito. Pues acá vemos que tenemos este nodo, tenemos este de aquí, este también, y bueno, este, ¿no? Entonces, así viéndolo a simple vista el circuito, nos vamos a dar cuenta de que las ramas no se ven conectadas en serie ni en paralelo. Porque si bien comparten un nodo, eh, no están en serie, pues. Por ejemplo, no sé, así rápido, ¿no? Para no tomar mucho tiempo en esto. Si aquí fluyera una corriente, pasaría por esta resistencia de 100 ohms y otra parte de esa corriente sería esta de 150. Y el hecho de que la corriente tenga como esos dos caminos, que no tenga que pasar forzosamente solamente por esta resistencia de 100 ohms, eso hace que pues estas resistencias no estén conectadas en serie, ¿sí? Entonces, bueno, como te había dicho en los videos anteriores, en este tipo de ejercicios no existe exactamente una única manera de hacer eh, la resolución, ¿no? Del ejercicio. Depende mucho como que de la perspectiva. En este caso, como estamos tomando en cuenta estas terminales A y B, de alguna manera ya estamos condicionados a, no sé, de alguna manera resolver el ejercicio de una forma, ¿no? Quizá aquí me estoy contradiciendo, pero digamos que en este caso sí podríamos reducir las posibilidades de cómo abordamos
el ejercicio, ¿no? En la cuestión de las conversiones de redes. Entonces, bueno, para no hacer más preámbulo a esto, yo quería decirte que en este caso lo que yo voy a hacer es convertir esta parte, ¿no? Esta red que se hay acá del circuito. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tengo es una estrella, solamente que está representada, como hemos dicho en los videos anteriores, en la introducción de este tema, que la red en estrella se puede representar como una red en T. Esta es la estrella, ¿no? Esta es la estrella que se suele representar como una Y, y esta es la red T que se pone así, ¿no? Como entre paréntesis T. Básicamente por la forma, ¿no? Esta es una y esta es una T. Pero es lo mismo, se está hablando del mismo tipo de red. Entonces, yo aquí voy a realizar esa conversión. Aquí yo voy a escribir, no sé, aquí voy a poner conversión estrella a delta. Entonces, aquí voy a dibujar ¿con qué estaría bien? No sé, un rojo. Voy a dibujar un rojo, la red delta, que es la que necesito determinar, ¿no? Bueno, esto se ve raro. Sí. Y luego aquí adentro voy a dibujar lo que ya tengo, ¿no? Que vendría siendo la red estrella. Entonces, aquí tengo RA, aquí tengo RB y aquí tengo RC. Por otro lado, este sería R3, el cual vale 100 ohms. Este es R1, el cual vale 150 ohms. Y luego R2, que valdría 60 ohms, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos lo que son las fórmulas, ¿no? Que en los videos anteriores pues las hemos estado utilizando. Aquí voy a dejar así para tener a la mano las fórmulas, ¿no? Que ya te he aconsejado que las anotaras y eso. Entonces, bueno, vamos a determinar la resistencia, la resistencia RA, ¿no? Primero. Entonces, para ello vamos a escribir lo siguiente. RA es igual, recuerda que es el producto en pares o en parejas posibles que tiene la red en estrella. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un zoom a lo que es la fórmula, ¿no? Nos dice eso, ¿no? Los productos en parejas posibles, ¿no? Aquí sería R1 por R2 y luego le sumo el siguiente producto que es R2 por R3 y luego eso le sumo el último producto que es R3 por R1, ¿sí? Aquí lo vamos a ver, ¿no? En este dibujo. Ok, aquí, bueno, lo voy a señalar para no borrar cosas. Digamos que ese es el producto, no, R1 por R2 y luego de ahí sumamos el que es R2 por R3 y luego le sumamos el último que sería R3 por R1. Es como si le diéramos una vuelta así a lo que es la red en estrella, ¿sí? Entonces esa suma, ¿no? Que si te das cuenta acá en la fórmula, vendría siendo una constante en el numerador, ¿no? Porque en todas se realizan esos productos. Lo único que cambia sería el denominador. Y eso se debe a esto. Aquí, por ejemplo, si queremos calcular RA, en el denominador debemos describir la resistencia opuesta a esta resistencia de la red en delta. En este caso, si nosotros estuviéramos, digamos, aquí, ¿no? Parados, lo que estaría opuesto hacia nosotros sería la resistencia R1, ¿no? Porque está en el otro, digamos, en el otro extremo de aquí, o sea, yendo para acá.
así. Entonces por eso se divide entre R1 y por ejemplo en RB, si nosotros estuviéramos aquí posicionados, lo que está opuesto hacia nosotros sería la resistencia R2, ¿sí? Y bueno, básicamente así lo mismo, pero ahora con RC, lo opuesto pues sería la resistencia R3. Es por eso por lo que las fórmulas están así, ¿no? Planteadas. De ahí viene como que la lógica, ¿no? Que tienen estas fórmulas. Entonces, bueno, aquí vamos a escribir lo que es el producto, ¿no? Sería RA, nos dice que es el producto de esto de la red en esta área que te expliqué. Por lo tanto sería 150 ohms, que es la resistencia R1, por la resistencia R2, que vale 60 ohms. A eso le sumamos el producto de la resistencia 2 por la resistencia 3, que vendría siendo 60 ohms nuevamente, y la resistencia 3 vale 100 ohms. Y finalmente el producto de la resistencia 3 por la resistencia R1. Todo esto lo dividimos, perdón, entre la resistencia R1, porque es la resistencia opuesta, ¿no? Como te expliqué. Y entonces sería todo esto entre 150. Aquí voy a escribir RA y vamos a determinar primero lo que es ese producto, ¿no? Para no tener que escribir todo eso en cada una de las fórmulas ahí, las ecuaciones. Entonces sería 150 por 60. Yo a esos le sumo los 60 por los 100 y luego a eso le sumo los 100 por los 150. Y esto es igual a 30.000 y todo esto dividido entre 150 entre 150, y esto me da que la resistencia RA de la red en delta sería de 200 ohms. ¿Sí? Entonces vamos a continuar calculando la resistencia RB. Aquí pues vamos a repetir la constante, que son 30.000 ohms, y aquí en lugar de dividir entre R1 sería entre R2, ¿no? Entonces sería 60 acá abajo en el denominador, y aquí vamos a escribir 30.000 sobre 60, y esto me da igual a 500 ohms. Y finalmente la resistencia RC serían 30.000 sobre 100. No, a ver, sí, sobre 100. Ok, entonces aquí abajo escribimos solo 100. Eso nos da igual a 300. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta conversión hecha. Lo que debemos de hacer ahora es redibujar el circuito con esta conversión, ¿no? Entonces aquí voy a escribir redibujamos. Bueno, aquí se está escribiendo muy feo. Redibujamos el circuito. Entonces aquí vamos a dibujarnos lo que es la terminal A, resistencia de 50 ohms, luego tenemos esta resistencia de 100 ohms, luego tendríamos, aquí ya estaría la conversión, ¿no? Aquí en lugar de dibujar la delta como tal, voy a dibujarla como una red pi, básicamente para, no sé, hacerlo como un poco más entendible, ¿no? El dibujo. Entonces sería algo así. Y luego aquí estarían los terminales, ¿no? Esta es C y D, pero ahorita no lo estamos viendo desde esta perspectiva de estas terminales. Entonces hemos dicho que RC
vale 300 y luego RB vale 500 y luego RA vale 200 acá. Entonces aquí serían 150, 100, 50 y las terminales AB. Entonces lo que vamos a hacer aquí ya sería reducir el circuito, ¿no? Simplificarlo. Porque como tal, o sea, ya tendríamos lo suficiente como para trabajar. De una manera mucho más simple, ¿no? Ya básicamente aplicando lo que son las fórmulas de combinación de resistores. Aquí, para poder hacer esta reducción, si te das cuenta, esta resistencia de 300 que es RC y esta de 200 que es RB vendrían estando conectadas en serie. Aquí podría ser confuso que, digamos, que están estas terminales, ¿no? Pareciera como que está abierto el circuito. Pero bueno, ahorita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que no, o sea, que no está esta parte del circuito, ¿no? Las terminales C y D. Si te das cuenta, si lo vemos así, aquí pongo la regla para que de alguna manera taparlo. Se ve pues así como que si está hasta aquí llega el circuito, ¿no? Hasta la resistencia de 200 ohms. Y entonces, si imaginamos que aquí fluye una corriente, forzosamente pasa por la resistencia de 300 y luego por la de 200. Por lo tanto, están conectadas en serie. Entonces, aquí yo voy a escribir, no sé, RA así con mayúscula. Es igual a la resistencia de 300 ohms. O bueno, aquí vamos, sí, así lo voy a escribir. Y la resistencia de 200 ohms en serie. Entonces RA mayúscula sería pues los 300 ohms más 200 ohms. Y esto es igual a 500 ohms. ¿Sí? Aquí vamos a quitar lo que es la regla. Aquí yo voy a volver a dibujar el circuito para que mires este cambio, ¿no? Que es bastante simple, pero bueno, es para darle seguimiento a esta parte, ¿no? De andar analizando los circuitos eléctricos. Entonces nos queda el dibujo así. Y acá la resistencia, ¿no? Que acabamos de calcular, que es la suma esa que hicimos. Entonces las terminales C y D, las terminales A, B, aquí tenemos los 50 ohms, aquí están los 100 ohms, los 150 ohms, 500 y aquí también 500. Entonces, si te das cuenta, ahora estas resistencias comparten todo este nodo, ¿no? Y también el de abajo, por lo tanto podemos afirmar que están conectadas en paralelo. Entonces ahora nos toca calcular el equivalente, ¿no? De esa combinación de resistencias. Entonces aquí yo voy a escribir con mayúsculas RB y voy a escribir que la resistencia de 500 ohms y la resistencia RA mayúscula están en paralelo, están conectadas en paralelo. Entonces aquí escribimos, voy a bajar un poco aquí la pizarra. Entonces aquí escribimos que serían 500 ohms por 500 ohms y esto dividido entre la suma. Entonces estamos hablando que el equivalente sería 500 por 500 y abajo serían 1000. Estamos hablando que el equivalente es de 250 ohms. Entonces vamos a dibujar otra vez el circuito. Nos queda así.
y las terminales C y D. Y aquí AB son 50 ohms, 100 ohms, 150 ohms y aquí 250 ohms. ¿Sí? Entonces aquí básicamente estamos repitiendo un poco el procedimiento. Aquí fluye una corriente, pasa por esta resistencia de 250 ohms, que es la que vendría siendo R mayúscula, que es la equivalencia, ¿no?, que ahorita hicimos la combinación. Entonces pasa por esta resistencia y luego gira hacia acá y pasa forzosamente por la resistencia de 150 ohms. Entonces estas dos resistencias están conectadas en serie. Vamos a continuar acá abajo. Escribir RC mayúscula es igual a la resistencia de 150 ohms y la resistencia de 250 ohms, que la llamamos RB, que bueno, así lo voy a dejar mientras están en serie. Entonces la resistencia C mayúscula serían 150 ohms más 250 ohms, que eso es igual, serían 300 y serían 400, ¿no? Aquí nomás vamos a verificarlo rápido. 400. Entonces ya vimos que son 400. Entonces nuestro circuito va tomando la siguiente forma. Llegaríamos a esto, que serían los 400 ohms, la resistencia CD, aquí AB, 50 ohms y 100 ohms. ¿Sí? Ahora, ¿cómo están conectadas estas resistencias? Vamos a ver. Tenemos este nodo, así lo voy a dejar mientras, y este inferior, ¿no? Entonces la resistencia de 100 ohms y la de 400 se ven conectadas en paralelo, por lo que nuevamente vamos a calcular el valor, ¿no?, de esa combinación. Sería la resistencia, aquí le estoy poniendo R de mayúscula. Entonces la resistencia de 100 ohms y la resistencia de 400 ohms están en paralelo. Entonces la resistencia RD serían 100 ohms por 400 ohms. Todo esto dividido entre 100 ohms más 400 ohms. Este signo que feo me salió. Entonces eso es igual a, serían, sí, los 100, los 400 y esto sobre 500. Serían 80 ohms. ¿Sí? Entonces ya estamos muy cerca de terminar. Vamos a redibujar el circuito. Nos quedaría esta resistencia de 50 ohms. Esta la combinación, ¿no?, que serían 80 ohms. Aquí 50 ohms. Terminales AB y acá las terminales CD. Entonces ya estamos aquí, ¿no? Llegamos a este punto en donde si aquí fluye una corriente, pasa por la resistencia de 50 ohms y gira acá y pasa por la resistencia de 80. Por lo tanto, estas resistencias están conectadas en serie. Entonces, aquí ya voy a escribir como que RAB, que es la resistencia equivalente en los terminales, ¿no? Vendría siendo la resistencia de 50 ohms y la resistencia de 80 ohms, ¿no?, en serie. Entonces RAB serían 50 ohms más 80 ohms y eso es igual a lo siguiente.
serían 130 ohms, como aquí lo muestra la calculadora. Entonces la resistencia entre las terminales A, B, equivalente, ¿no? Ahí, serían de 130 ohms. Así es como ya llegamos al resultado final. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de qué fue lo que hicimos en este ejercicio. Se nos proponía, o más bien pues aquí estaba planteado, ¿no? Este diagrama del circuito, ¿no? Teníamos las terminales A, B y luego C y D. Y nos pedía calcular la resistencia equivalente primero desde la perspectiva de las terminales A, B, y luego vamos a hacerlo con las terminales C, D. Y pues a ver en qué resulta, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue analizar las conexiones. En este caso yo me percaté de que aquí teníamos una estrella, ¿no? Representada como una red en forma de T. Entonces, a mí se me hizo que lo más sencillo era hacer una transformación estrella delta, en donde aquí lo hicimos, ¿no? Aplicando las fórmulas correspondientes a este tipo de transformación, las cuales son estas, ¿sí? Entonces, calculamos las resistencias que pertenecen a la red delta, las cuales son la RA, la RB y luego la RC. Entonces, ya que hicimos eso, redibujamos el circuito con los cambios pertinentes, ¿no? Entonces aquí pasamos, si te das cuenta, pasamos de una red estrella o red en T a una red delta o red pi. Aquí se ve, ¿no? El cambio. Entonces aquí ya nos volvimos a analizar el circuito y ver las conexiones. Y aquí, bueno, aquí parece como un poco extraño, como te digo, pensar que esas terminales CD no están o no existen. Pero aquí vamos a pensar así, pues que el circuito llega hasta la resistencia de 200 ohms o la resistencia 2, digo la resistencia, sí, la resistencia 2, no es la resistencia 2, esa es la resistencia, sí, de la red en delta, perdón, estaba mezclando con otro tipo de red. Entonces aquí ya nomás vimos las conexiones, nos percatamos de que las resistencias ya podían combinarse de la manera clásica o más simple. Entonces fue lo que hicimos. Y ese tipo de combinaciones se fue repitiendo mucho. Pasamos acá de una serie, el equivalente pues ya se hallaban conectadas en paralelo en esta parte, como aquí lo dice, ¿no? Y básicamente fuimos recorriéndonos hasta la izquierda, de modo que el circuito nos quedara simplemente dos resistencias. Y cuando las sumamos, como así se suman, ¿no?, las resistencias en serie, obtuvimos que la resistencia equivalente entre las terminales A B es de 130 ohms. ¿Sí? En el siguiente video vamos a resolver este mismo ejercicio, pero ahora obteniendo la resistencia equivalente desde la perspectiva de las resistencias RC, para ver qué diferencias hay y no sé, cómo es este circuito viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, ese ha sido pues el video que te traigo el día de hoy. Espero que este ejercicio te haya parecido útil, te haya sido sencillo, no sé, me haya dado a entender. Y no sé, te agradezco mucho por ver mis videos y por estar aquí. Entonces, te veo en el siguiente. Muchas gracias.